Hola Carla, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, profesora. Sí, la escucho. Perfecto, muy bien. Bueno, lo que se van incorporando tus compañeros, bueno, ya está ingresando también Claudia. Vamos a continuar, bueno, más bien vamos a hacer como un recuento de lo que estábamos viendo en nuestra sesión pasada, que fue claramente la sesión del día miércoles. Solamente también recordarles que el día miércoles tenemos actividad para que no se les vaya a olvidar. Tienen que generar su presentación de análisis de casos de la responsabilidad del notario. Ya tenían sus cargas y ya tienen toda la información. Entonces vamos a hacer el recopilado, vamos a platicar, bueno, más bien vamos a terminar nuestro tema que nos habla acerca de las responsabilidades y sanciones de los notarios. Y ya por último, bueno, vamos a cerrar con esta parte de la tarea que tenían para el día de hoy, que era acerca de la distinción entre el notario auxiliar, el notario suplente y el notario asociado. Así que como veo que ya está la mayoría, bueno, no la mayoría, pero por lo menos ya hay más. Vamos a iniciar con esa parte. ¿Qué encontraron entre qué era un notario o el que quieran? Auxiliar, suplente o asociado. ¿Cuáles son? Bueno, yo sobre notarios asociados, profesora, encontré que son dos notarios como de un mismo lugar, se juntan para pues asociarse en determinado tiempo. Ok, muy bien, efectivamente. De hecho, hay varios, por lo menos en Puebla sí tenemos a varios notarios que están asociados bajo un servicio notarial, ¿no? Bajo una cuestión, digo, por situaciones así generales, pues lo hacen como por cuestión de estrategia, ¿no? Para poder conjuntar precisamente sus asuntos, para poder generar precisamente más trabajo, para poderle dar más movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué más encontramos? Ya que su compañera inició con los notarios asociados, ¿qué más encontramos de notarios asociados? Adelante, Claudia, por favor. Encontré que su plazo, en este caso los notarios pueden asociarse en cualquier momento que lo crean en ellos convenientes y disolver la asociación igual cuando ellos crean que es necesario. La limitación es que solamente se pueden asociar dos notarios siempre y cuando estos sean en la misma delegación política del distrito. Ah, muy bien, efectivamente, eso es una parte bien importante. Tienen que atender a una adscripción, o sea, tienen que atender a una delimitación territorial, como si fuese una jurisdicción, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Obviamente tiene que haber un acuerdo, por supuesto, y de hecho no solamente es un acuerdo verbal, no sé si se dieron cuenta o encontraron la información, que este acuerdo debe de ser a través de una situación por escrito. Y de hecho no se asocian solamente porque sí, tienen que comunicar a las autoridades notariales pues para informar, ¿no? Digamos que esos son los encargados de tener el conocimiento y de básicamente brindar la atención. Así que sí, muy, muy cierto. Adelante, Dana. Buenos días, profesora. Yo Hola, Dana. también encontré que acerca de, bueno, como lo dijo la compañera, que se unen para actuar indistintamente en el protocolo del más antiguo y cada uno usa su propio sello. También que no podrán en ningún caso contar con un suplente y celebrar un convenio de suplencia o asociarse, lo mismo que sucederá cuando tenga suplente. Claro, acá su compañera acaba de mencionar varias cosas importantes. La primera de ellas, que van a tener que actuar bajo la situación del protocolo más antiguo. Sabemos que las notarías, dependiendo, ya hablamos de todo este proceso de presentación de exámenes y todo este tipo de cosas, claramente va a haber uno que tenga más antigüedad que el otro, entonces se van a conjuntar. Pero el hecho de que se conjunten no quiere decir que van a actuar como uno solo, sino claramente para función, sobre todo de responsabilidad, cada uno va a aportar su propio sello.
Y otra tercera cosa bien importante, la cuestión de la suplencia, pues por supuesto que no van a tener suplentes porque pues digamos que ya sería medio ociosa esa parte, sabiendo que mi suplente pues puede ser mi propio asociado, ¿para qué necesitaríamos algún tercero más? Muy bien, Jessy Lozano y por último Jessy Caro, por favor. Profe, pero ¿le puedo explicar de otro? Ah, ok, ya, a ver, paramos. ¿Ya no tenemos ninguna otra información de asociado? No sé tú, Jessy Caro, si querías hablar también de asociado o ya no. Sí, profe, yo también había Ok. encontrado que se podían asociar siempre y cuando fueran de distintos lugares, pero siempre y cuando hubiera una acción importante o que fuera de suma importancia para que les dieran la oportunidad de poder asociarse. Si no es en este caso, no iba a ser posible. Y que pues como bien lo decían, va a concluir con los pendientes que haya dejado el cesante. Ah, claro. Ya habíamos platicado de la cesación, ¿no? Si tenemos, porque básicamente, ¿qué pasa? No es necesario que al cesar a uno cesen a los dos, ¿no? Probablemente solamente uno queda cesado y el otro es el que se va a encargar de sus funciones, efectivamente. En cuanto a la colaboración, esa unión o esa asociación de la que habla su compañera tiene que ver más con una parte de colaboración, con una cuestión de cooperación en asuntos o en situaciones pues, de suma envergadura, que haga que forzosamente se tengan que conjuntar en funciones. Por supuesto que si no se acredita, si no se motiva, pues la realidad es que por regla general recordemos que deben de pertenecer a la misma adscripción. Muy bien. Bueno, ahora vamos a platicar. Tenemos otros dos todavía que se les quedaron. Entonces, adelante, Jessy, por favor. Yo iba a hablar acerca del notario auxiliar, que este es el que es una persona que se agrega o se sustituye al funcionario que se encarga de dar fe y redactar actos jurídicos y, por ejemplo, sería en los contratos y los testamentos. Su principal función es apoyar al notario para poder sacar la carga de trabajo y esta en ocasiones se llega a cargar más y él es, como su nombre lo dice, el auxiliar y el encargado para que este trabajo se pueda sacar adelante. Pero algo que es importante es que él trabaja con base en un protocolo y el sello siempre tiene que estar autorizado, pero por el notario titular. Ok, muy bien, efectivamente, digamos que ellos solamente hacen como esta situación de apoyo. Fíjense que curiosamente no todas las entidades federativas lo tenían. Bueno, de hecho no desconozco si todas en general lo tengan. Había estados, por ejemplo, en el caso de Guanajuato. Guanajuato no contaba, a comparación de Puebla, como lo hemos hecho muchísimo tiempo, con notarios auxiliares. Guanajuato creo que hasta hace como, ¿qué les puedo decir? Como un par de años se hizo o se creó a través del Congreso esta figura para lo que comenta su compañera. Uno de los principales objetivos de contar con un notario auxiliar es precisamente la parte de colaborar o de ayudar a esta descarga de trabajo. ¿Sí? Esta es una de las cuestiones más importantes. Ahora, en este caso, por lo menos en ese estado se hablaban de 3 años de prácticas notariales. Recordarán que se pedía una. Bueno, pues en este caso a ellos se les piden 3 en esa entidad federativa. Claramente, si yo tengo una notaría que no tiene tanta carga de trabajo, pues digo, tampoco tendría mucho sentido tener pues un notario auxiliar. Depende mucho sobre todo de estas grandes cargas de trabajo que en algún momento puedan presentar las notarías. ¿Alguien más que tenga alguna otra información acerca de los notarios auxiliares? ¿No? ¿De auxiliares ya no? Bueno, creo que no sé, bueno, no sé si ustedes se percataron de eso, pero la realidad es que no había tanta información acerca de los notarios auxiliares, salvo lo que acabaron de comentar y bueno, pues sí, mucha información que proponía acerca de la contradicción de la existencia de esta figura en la función notarial, pero de ahí en fuera la realidad es que no hay mucha información aportativa. Ahora, ya para finalizar con esta parte de nuestra tarea y seguir hablando ya de nuestro último tema de derecho notarial, también se les quedó investigar qué eran los notarios suplentes. Entonces, ¿qué encontraron que eran los notarios suplentes? ¿O para qué sirven o cuál es su función? Yo encontré que suplen sus funciones al titular que no tiene auxiliar asociado o convenio de suplencia.
únicamente en los casos de falta temporal o definitiva de aquel. Esto último solo para el efecto de concluir los trámites de las escrituras ya otorgadas mientras no se designe el nuevo notario titular. Ah, perfecto, muy bien. A ver, Jessy. Sí, como bien nos decía, va a ser mientras el titular esté ausente o con la licencia. Y pues este va a evitar que la notaría quede sin función o quede vacante. Ok, muy bien. Adelante, Edgar, por favor. Hola, Miss, perdón, entré un poquito tarde, pero ya escuché de qué están hablando. Una de las cosas que encontré también yo del notario suplente es que debe de cumplir ciertos requisitos para poder, pues obviamente, ser suplente. En este caso son 5, que es haber obtenido la pasante de aspirante, obtener la pasante de notario suplente, desempeñar sus funciones temporalmente, ejercer las mismas funciones que el notario titular y el periodo por el que el notario esté, por el que el notario suplente podrá sustituir al titular. Son los requisitos que debe de estar contemplados, porque obviamente como es suplente, solamente está por un tiempo determinado. Solamente aquí algo que no encontré o no pude pues asimilar bien, por así decirlo, es ejemplo, si el notario suplente lo dan por 3 meses y al término de esos 3 meses no hay un notario por alguna cuestión, no sé, la que sea, ¿se puede alargar o no? Eso no lo encontré y me surgieron dudas cuando leí este artículo. Sí, sí se pueden prorrogar, es una especie de prórroga que se le da en este caso al notario suplente, porque a diferenciación, porque muchos digamos que confunden la figura del auxiliar y el suplente. El auxiliar solamente sirve para descargar el trabajo, solamente. En el caso del suplente no, porque el suplente obtiene prácticamente las mismas funciones que el notario titular, pero pues obviamente su temporalidad o su estadía va a ser en el intento una de dos, o que se regresa al notario titular o en su defecto en el que se nombra otro. Es muy extraño. Ahorita les voy a mostrar, de hecho, digamos que un resumen, vamos a decirlo así, o un reporte de estas asambleas que se dan año con año en los colegios de notarios. Y ahí precisamente ponen todo, o sea, cuántas vacantes hubo, cuántos presentaron examen, o sea, toda esta estadística, entonces vuelve prácticamente imposible que no se puede encontrar un notario titular para dicha notaría como en esa estadía de 3 meses que está el suplente. O sea, es muy extraño. Bueno, yo no, la verdad es que no he tenido así como el conocimiento directo que una notaría se quede sin, porque comentabas muy importante, el notario suplente, esa es su función principal, suplir para que la notaría no se quede desierta, para que la notaría siga su curso. Entonces, no, si llegase a pasar, por supuesto que las autoridades notariales tienen todo el permiso legal de poderle dar una prórroga en lo que se encuentra, sobre todo en lo que se encuentra un titular. Sí, porque recordemos, de que eso que se integre, no, discúlpame, si a ti te pasó un tiempo y tú no te reintegraste a tu función, adiós. O sea, ahí sí, ya que te esperemos más tiempo, eso no va a pasar. ¿Sí? Entonces sí se puede prorrogar, Estela. Dime, Jessy. Sí, profe, de hecho yo entre la información encontré que es por tiempo determinado y no podría pasar más de 6 meses, a menos Exacto. que sean causas justificadas. Exactamente, sí, que definitivamente ya hubiese algo muy complicado, algo como muy fuerte, sería la manera en que podrían prorrogar, digamos, que la estadía en funciones de titular al suplente. De otra forma, la realidad es que no. Muchos de los suplentes sí, cabe mencionar, como ellos conocen toda la función notarial igual, muchos de ellos van buscando, obviamente, la titularidad de la notaría. ¿No? Entonces digo, es parte como de una situación de sucesión, vamos a decirlo de alguna forma. Porque si se llega a retirar el notario titular, pues ¿para qué vamos a andar buscando otro? ¿Me explico? ¿Puede haber el cambio de un suplente a un titular? Sí pueden. Obviamente, pues mediante todas las pruebas necesarias, no solamente porque sí, pero sí tiene como un derecho de prelación. Efectivamente, algo que comentaron en la cuestión sus compañeros que participaron,
Tienen toda la razón. Al final de cuentas, el suplente va a tener todas las funciones del notario, ¿no? De este notario titular, de este notario el cual está supliendo. Bien importante, porque no solamente en cuestión de los instrumentos notariales que se estén gestionando cuando esté en funciones, sino todos los documentos anteriores, ¿sí? Que tengan que ver con la función notarial, pues por supuesto, porque ya sabemos que el notario suplente va a tener que poner al día la cuestión del protocolo, ¿no? Porque no lo pueden dejar ahí, digamos que botados, ¿no? De hecho, nosotros, cuando hablamos de esta parte del asunto de la ausencia de los notarios, hablamos precisamente de esos dos casos, tanto del asociado como del suplente. Del asociado decíamos que si como tal el titular que va a ser cesado estuviera asociado, decíamos que no, ahí no había problema, no clausuramos el protocolo y este se queda a cargo y se queda a nombre como el notario asociado, ¿sí? Y ahí precisamente se sentarán pues en los volúmenes que se estuvieran utilizando, solamente que sí se va a poner la razón de por qué el notario pues ya dejó de actuar en estos, ¿no? La causa, la fecha y demás. Y en el caso de los suplentes decíamos, a ver, no, si el notario faltante tiene un suplente, este tiene que actuar, como bien lo comentó su compañera, hasta por 90 días hábiles. ¿Por qué? Porque su función va a ser exclusivamente concluir los asuntos que inició, que fueron iniciados por el anterior notario, o sea, por el notario suplido. Él sí va a poder generar testimonios y copias certificadas, por supuesto que sí, pero ya no puede asentar un instrumento más, o sea, ya no puede generar uno nuevo. Y ya que pasen estos 90 días, pues ya ahí sí se tendrá que generar la clausura y ya se quedaría a cargo de la dirección del archivo de notarías. Digamos que ellos ya serían los encargados de concluir los trámites en términos de ley, para que no hubiera ninguna, vamos a decirlo, que ninguna falla, ¿sí? Bueno, pues ya con eso entonces ya tenemos, ¿no? Mucho más clara la parte de las ideas. Por su propio nombre pues nos sugerían mucho, pero bueno, pues ya platicamos de algunas peculiaridades que tiene cada una de estas figuras, que los hace claramente pues de alguna manera distintos entre ellos con diferentes funciones. En el caso, pues si se dan cuenta, tanto auxiliares como suplentes pues, solamente son de relevo, ¿no? Claramente las funciones importantes pues las tiene el titular o en su defecto, ¿no? Si llegara a haber alguna asociación, pues el asociado. Pero de ahí en fuera los demás son temporales, los demás solamente son como por momentos específicos, pero no tienen una función constante, ¿sí? Bueno. Pues vamos a terminar entonces, bueno, vamos a hacer la conclusión de nuestro tema, ¿no? De nuestro último tema de derecho notarial, porque les comentaba, ya cerramos con su actividad del día miércoles para comenzar ya a involucrarnos en la parte de nuestro derecho registral. La clase pasada, si mal no recuerdo, platicamos acerca de estas responsabilidades y de estas sanciones que nos marcaba específicamente nuestro artículo 237 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla. Y hablamos de bastantes tipos de responsabilidades, no solamente la parte de responsabilidades administrativas, como las que vimos en aquel reglamento del Colegio de Notarios. Decíamos, no, vamos a tener responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad colegial y en alguno de los casos podemos llegar o pueden llegar a generarse en contra de los notarios responsabilidad fiscal. Ya a ustedes yo les di la oportunidad de que seleccionaran algún asunto de cualquiera de estos tipos de responsabilidades de conductas que pudo haber cometido el notario, ¿no? Claramente si el notario cometió un delito, pues entonces quiere decir que se le va a imponer pues una responsabilidad penal. Ah, pero si resulta que el notario cometió una falta a lo que dice el reglamento del Colegio de Notarios, bueno, pues será una responsabilidad colegial. Si tuvo un problema con impuestos, ejemplo, con nuestro Código Fiscal de la Federación, bueno, pues es una responsabilidad fiscal. Ya ustedes me contarán qué tipo de asuntos se encontraron. Me atrevo a decir que la mayoría se va a ir por esta parte, creo yo.
Ahora, en el caso del notario que incurra en responsabilidad de carácter administrativa, decíamos que tiene que ver con todas estas legislaciones que trabajan y que tratan con la cuestión de la función pública. Cuando cometes faltas, pues por ejercer tu propio cargo y por ende, bueno, pues se habla de esa manera. En este caso, si la ley del notariado genera una excepción, pues por supuesto que el notario pues no va a tener ningún tipo de responsabilidad administrativa. Esto ya depende pues, de lo que digan propiamente nuestras legislaciones. Aquí fue precisamente, si mal no recuerdo, donde nos quedamos. Hablábamos de los tipos de sanciones que nos impone nuestra ley del notariado del Estado para aquellos notarios que cometan alguna falta, ¿sí? Claramente por la violación a esta ley. Ejemplo, pues tenemos amonestación por escrito, tenemos multas, tenemos suspensión temporal y tenemos cesación de funciones. Estas son las 4 que nos impone nuestra legislación. Estas 4, cualquiera de estas 4, no se imponen con desconocimiento del notario. No, la realidad es que el notario se le va a tener que notificar de manera personal pues claramente que es responsable por cierta comisión de delito o cierta situación de falta y se lo tendrá que hacer del conocimiento. ¿Sí? El colegio no puede trabajar a discreción. Claramente, si hay una multa que le va a imponer al notario, pues se la tiene que informar, ¿no? El por qué, el cómo, el cuándo, el cuánto, etc. Ahora vamos a platicar, bien importante, estas sanciones de las cuales estamos platicando. Cabe mencionar que tienen características, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son las características? Estas se van a aplicar de manera gradual. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de menos a más. Si es una falta pequeña, pues obviamente va a ser la sanción menor. Si es una falta grave, pues va a ser la sanción mayor, pues va de punto a punto, ¿no? No quiere decir que yo me voy a saltar de acá en una cuestión no grave, me voy a ir hasta cesarlo de sus funciones. No, la realidad es que tiene que ir de manera gradual. Bien importantes, en estas que nos impone, que son la fracción 1, 3 y 4, que es la amonestación, la suspensión y la cesación, tienen características también muy peculiares, porque precisamente las multas se pueden juntar, o sea, puede ser una pena conjunta con las otras fracciones. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me imponen, un ejemplo, multa, ¿sí? Me pueden agregar también una suspensión, o aparte de la multa me pueden poner una amonestación, o aparte de la multa me pueden cesar, por supuesto que sí. Sí se pueden acumular con las multas cualquiera de las otras sanciones. ¿Sí? Eso es bien importante. Como todas y como en todas las materias, pues para que se pueda generar, para que se pueda aplicar una sanción, claramente la autoridad debe de ser por autoridad competente, ¿no? Debe de ser en este caso por la autoridad máxima de la función notarial y por supuesto pues debe de estar fundamentada y motivada. No solamente puede resolver, como les decía, de manera discrecional porque se les ocurrió. No, como en todas las materias también tiene que estar fundado y motivado. Debe de ver, debe de analizar de manera muy detenida cada caso porque no todos son iguales. ¿Qué es lo que va a analizar? Pues va a analizar las circunstancias, bajo qué circunstancias se dio la propia falta o la propia situación, cuál fue la gravedad del asunto, porque por supuesto que entre las faltas hay de faltas leves, pues hasta faltas muy graves. En este caso la autoridad notarial pues deberá de contemplarlas y deberá de analizarlas. Al igual, otra de las cosas que también va a tener que analizar la autoridad previo a imponer una resolución son los daños y los perjuicios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues el daño que provocó, los perjuicios que generó, en este caso, bueno, pues para la víctima, para el usuario, para quien haya sido la falta. Claramente sí lo hubo, ¿verdad? Porque pues a veces no, a veces sí, la conducta estuvo mal, pero pues no se afectó a nadie. Bueno, también se contempla. Otra de las cosas que también se tiene que contemplar para que en este caso
la autoridad notarial imponga una sanción es el grado de diligencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues todas estas herramientas que pudo haber utilizado el notario para solucionar el problema. Porque no va a ser lo mismo de que ya me equivoqué y trato de ocultarlo, trato de hacer otras cosas peores, ni mucho menos. A que pues tal vez sí se haya equivocado, pero el notario buscó la manera de enmendar, de componer, de arreglar las cosas. Eso también va a ser tomado en cuenta, en este caso a su favor, pues para ver que el notario pues tuvo la suficiente situación para poder tratar de remediar esta problemática. Otra cosa bien importante y curiosa hasta cierto punto, porque también cuando la autoridad notarial va a imponer una sanción de las 4 que acabamos de mencionar, cuando va a resolver toma mucho en cuenta la antigüedad del notario en su cargo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente qué tanto tiempo tiene dentro de la función notarial. No va a ser lo mismo si tiene 1 año, no va a ser lo mismo si tiene 20 años. ¿Por qué? Pues porque claramente la antigüedad pues nos habla de cierta manera, pues de una cuestión pues de mayor conocimiento, de mayor experiencia, entre algunas otras cosas. Entonces a alguien que apenas llegó, alguien que pues va, digamos que de alguna manera pues haciéndose cargo de las cosas, pues como que tal vez puede cometer ahí ciertas faltas, ¿no? Mientras que el otro, si lleva 20 años ahí, pues es por algo, ¿no? Muy probablemente, pues porque por supuesto que ha hecho bien su trabajo, porque si no, pues ya hubiese sido suspendido o cesado anteriormente. Los antecedentes profesionales y los servicios que ha prestado o los servicios prestados por el notario al gobierno. También se fijan mucho en que sus antecedentes profesionales pues, sean limpios, sean buenos, que no tengan alguna situación de falta o alguna situación de delito o alguna cuestión de poco profesionalidad, etc. Y los servicios prestados, pues por supuesto, el gobierno para muchísimas transacciones, para muchísimos negocios, para muchísimas cosas, utilizan de maneras reiteradas, digamos, los servicios del notario, ¿sí? Entonces, en este caso, pues sí, el notario es de estos notarios activos que participan y que apoyan y que colaboran con el gobierno del estado, pues también eso se toma en cuenta, ¿no? Me comentaron en algún momento, pues es que eso como que ya es un conflicto de interés, ¿no? Miss, perdón. Dígame, adelante. Y yo como, digamos, ejemplo, ¿no? Yo como notario podría negarme a apoyar en ciertos aspectos al gobierno o Sí. sí, al orden público. Claro, sí, de poder puedes, pero la realidad es que, híjole, pues imagínate todas las problemáticas, no represalias directas, pero digamos que de alguna manera pasa esto, ¿no? O sea, como que no cuentas con el apoyo de cosas muy sencillas, ¿no? Y creo que a todos nos llega a pasar en algún momento. Dicen, a ver, es que vamos a hacer tal evento en cualquier lugar de trabajo. ¿Participas? De que puedes decir no, puedes decir no. Pero aquí me van a hacer algo no necesariamente, pero si llegase a salir alguna o a suscitarse alguna controversia, pues ahora que yo pide el apoyo, pues ¿qué creen que me van a decir? Pues claramente me van a decir que no, que si yo no apoyo, por supuesto que no me van a apoyar. Entonces es rarísimo que un notario le diga al gobierno del estado o no, es muy raro. Yo sí conozco a varios y les puedo decir que nunca, jamás en la vida se han negado. Digo, salvo que sea realmente una conducta, no sé, delictiva. De hecho, por ahí no sé si alguien encontró, me imagino que ya empezaron su trabajo, vi que nadie lo ha cargado, pero digo, creo que ya lo empezaron, porque lo presentan el miércoles. No sé si vieron, por ahí hubo muchos notarios que se fueron a investigación en todo el periodo, bueno, más bien por los hechos realizados durante el periodo de gobernatura de Rafael Moreno Valle. Hubo varios notarios que se vieron investigados precisamente por esa parte, ¿no? Por todo lo que se habló, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no, te piden colaboración, tú la das, salvo que sea realmente un delito, bueno, ahí sí, entonces tendrías que hacer pues las denuncias correspondientes. No sé si recordarán en uno de los temas que vimos de esta parte de responsabilidad, decía que si yo como notario
tengo el conocimiento de una comisión de conducta, de delito, de falta, yo tengo que reportarlo a las autoridades de manera inmediata. Pues claro, porque si no en automático, pues ya se presume complicidad, ¿me explico? Entonces, en este caso de poderte negar, te puedes negar, pero en la práctica ni se niegan y no les conviene negarse por este tipo de cosas. Porque ningún notario, ninguna persona está exenta de poder cometer una falta, igual no dolosa, igual accidental, por error, por negligencia, por muchísimas cosas. Entonces va a ser muy feo que a la hora de que me vayan a poner mi sanción, pues tomen en cuenta que yo fui del que nunca quiso apoyar al gobierno en turno. Pues imagínense, ¿no? Entonces ese sería el pequeño detalle. Ahorita les voy a mostrar para que vean, es que sí tienen un nexo, fíjense que eso es lo curioso, aunque haya mucha presunción de decir, es que los notarios no son funcionarios, los notarios no tienen nada que ver con la parte de ser autoridades, no tienen nada que ver con ninguno de los poderes del Estado. Digo, la realidad es que sí, su relación con el Ejecutivo sí es muy evidente. Y ahorita que veamos el reporte anual de esa Asamblea General, creo que fue del 19, algo así, se van a dar cuenta como sí. En el 20 no hubo por las situaciones de pandemia. En el 21, les soy muy honesta, no encontré la información y la del 22 se celebra hasta finales de año. Entonces, por eso la que vamos a observar así nada más por curiosidad va a ser precisamente la del 19. Y se van a dar cuenta como por supuesto que hay una, vamos a decirlo que una relación cercana, ¿sale? Bueno. Ahora, aquí tenemos nuestra parte, mire. La cuestión de las sanciones, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande en pantalla general, a ver si ya aparece. Ok, esta es la parte de la amonestación escrita. Recordemos que la amonestación escrita van a ser, digámoslo de alguna manera, que la sanción menos rigurosa, ¿sí? O sea, va a ser como la sanción que prácticamente pues solamente es una llamada de atención. ¿Cuándo le van a llamar la atención al notario a través de una amonestación escrita? Por estos 8 supuestos que les aparecen en su pantalla. El primero nos habla de esta cuestión de retraso, ¿sí? No retraso de llegar a su trabajo, de que entra a las 9 y a las 9 debe de estar ahí, no necesariamente. Nos habla de un retraso en cuanto a generar algún acto o a desahogar algún trámite de algún servicio que se le haya pedido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A mí. Yo sé que a mí me tienen que entregar mi testimonio el día de hoy, porque así me lo el día de mañana, porque así me lo estipula la ley. Y resulta que ya pasaron 2, 3 días y el notario, no, todavía no lo tengo. Yo puedo ir directamente ante la situación del colegio y solicitar se amoneste al notario, sí. Sí se puede, por este retraso, porque tienen un periodo también para actuar o para llevar a cabo los trámites. Y si no los hace, por supuesto que va a generar esta amonestación. El siguiente que tenemos es por no dar avisos, ¿sí? Correspondientes en cuanto a la parte del protocolo. Recordemos cuando hablamos del protocolo, decíamos, a ver, el protocolo se tiene que encuadernar, el apéndice también, se deben de conservar de una manera adecuada, se deben de entregar los libros al archivo y demás. Si todo esto no pasa, por supuesto que se va a amonestar al notario, porque él sabe perfectamente que tiene una temporalidad para hacer todos estos trámites. Si no los hace, por supuesto que directamente el colegio de notarías, por sí solito, porque acá no hay alguien que se queje, por sí solito se va a dar cuenta, o en su defecto a través de una solicitud del archivo de notarios, por supuesto que se va a encargar de generarle una amonestación. En este caso, en el primero, pues claramente hablamos de un retraso injustificado. Pueden pasar cosas, ¿no? Pueden generarse, no sé, lo que decimos, ¿qué pasa si yo de momento no tengo un notario auxiliar? Y resulta que de momento tengo una carga de trabajo muy grande. Bueno, pues ahí es un retraso justificado. Entonces, en este caso solamente nos referimos a retrasos injustificados. Ahora, el tercero se da cuando la persona, bueno, en este caso el notario, se separa de sus funciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tiene licencia, nunca dio aviso, y se va. Así nada más se separa de sus funciones y deja de ir el notario. Entonces, esto también le va a requerir una amonestación, porque recordemos que para ausentarse
tiene precisamente que sacar una autorización o una licencia y tiene que avisarle a las autoridades notariales para que pueda generarlo conducente. O en su defecto, cuando ya te fuiste, ¿no? Si tenías licencia, si tenías autorización, pero tienes que regresar en una determinada fecha. Y no regresas cuando te toca regresar. En este caso, si es la primera vez, es amonestación. Si no, bueno, ya va a tener una sanción más grave, porque claramente la primera te lo paso, que por alguna razón, digo, será imposible que no sepas, porque ellos se deben de conocer estos artículos al derecho y al revés. Pero suponiendo que haya pasado cualquier cosa, bueno, solamente te amonestan. Pero si ya es la segunda o tercera vez que te vas de licencia y sigues sin reintegrarte, y sigues sin reincorporarte, vamos a decirlo así, a la cuestión de tu función, por supuesto que te van a generar una multa más grave. El siguiente, cuando por alguna razón se niegue, esta tiene que ver como con negarte a hacer tu trabajo, sin palabras más sencillas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se le solicite como tal, se le pida alguna situación y el notario sin justificar y sin motivar dice no lo voy a hacer. Ese va a ser el problema, ¿no? La siguiente que es nuestro quinto supuesto, nuestra quinta situación del por qué se manda una amonestación escrita, es por no ejercer funciones en cuestiones de orden público, a solicitud de las autoridades. Acá sí. Decimos, ¿cómo? En esta quiere decir que si yo me niego a apoyar a la cuestión del gobierno, entonces me amonestan. No. Solamente nos referimos a actividades que tengan que ver con la cuestión social. O sea, acá no le voy a hacer el favor al gobierno del Estado, se lo voy a hacer a la sociedad. Y es mi deber servirle a la sociedad. Entonces, si yo me niego, no lo hago, por supuesto que me van a amonestar. Uno de los ejemplos más claros, este famoso mes del testamento. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? A ti como notario te corresponde que nos apoyes, que apoyes en que pues generes la parte de costos más bajos en septiembre para apoyar a la economía y a la cultura, de que la gente realice su testamento. Y yo digo, nada, ¿cómo por qué o qué? Ah, bueno, pues toma tu amonestación. Aquí sí es voluntariamente a fuerza. En el caso de del siguiente supuesto, por no ejercer funciones en días hábiles, ¿sí? Y bueno, a veces una que otra vez en días inhábiles. Esto pasaba mucho cuando los notarios se iban, bien gracias, ¿no? O sea, les tocaba estar trabajando de 9 a 5 y resulta que a las iban a desayunar y pues ya no se les veía la cara hasta el otro día, ¿no? O se iban a comer y tampoco regresaban. A eso se refiere esta parte, ¿no? Que sin mayor situación te vayas cuando se supone de estar trabajando. Digo, pues eso no está mal, ¿verdad? Pues como cualquiera de nosotros. Ahora, ¿por qué nos dice que excepcionalmente en días inhábiles? Nos dice excepcionalmente en días inhábiles porque recordarán cuando platicamos acerca de estos asuntos excepcionales, ejemplo, materia electoral, en la cual si se requiere el servicio del notario va a tener que participar, sin importar que sea su día de descanso, eso no le importa al Estado. ¿Por qué? Pues porque excepcionalmente ellos saben que por regla, si estamos en jornada electoral en domingo, pero llega a suceder algo que necesitamos al notario y lo mandamos a traer, el notario tiene la obligación de tener que cumplir. Y en este caso, pues si no ejerce esas funciones en esos días, por supuesto que también se le amonesta, porque es algo que por obligación él ya tiene el conocimiento. La cuestión de la garantía, y creo que ya habíamos platicado de esta, si no se obtiene en vigor, si no se obtiene la garantía propiamente en el ejercicio de funciones, en este caso también se le puede amonestar, siempre y cuando sea la primera vez. Si también ya es una persona reincidente, ¿qué quiere decir? Que no mantienes vigente, que no entregaste, que no pagaste tu fianza ya por segunda, tercera, cuarta vez, ya no solamente va a ser una amonestación, va a traer consigo, pues obviamente una cuestión más compleja. Y la última nos habla de por cualquier falta menor que de alguna forma sea subsanable. ¿A qué se refiere? Pues a que no sea una falta grave y si no, pues se pueda corregir, se pueda subsanar.
En este caso nos hablaba de nuestro artículo 72, que es precisamente ahí donde nos habla de la cuestión de la, ¿cómo se dice? De la fianza. Pues ahorita se los voy a mostrar nada más para que vean esta famosa fianza. Déjenme ver dónde está. Y justo lo acababa de ver hace un segundo. Pero no me acuerdo dónde. Aquí está. A ver. Ahí está. Miren, ahí tienen su artículo 72 y nos habla precisamente de la cuestión de la fianza. De hecho, la persona para que pueda ser el titular de la notaría por obligación debe de generar esta fianza. Esta fianza no la obtiene de cualquiera. Decíamos que hay compañías específicas que se encargan de autorizarlas. Él lo que debe de presentar, o sea, no llega al colegio y le dice, aquí está el dinero de la fianza. No, no, no. Lo que él lleva es el documento expedido de esta compañía legalmente autorizada en donde se vea que ya se constituyó la fianza. Esta fianza, ¿quién es el beneficiario, por decirlo así? Está a favor de las autoridades notariales. La fianza es por 1,000,000 de pesos. O sea, no es una fianza baja. ¿Por qué esta fianza de 1,000,000 de pesos o cuál es el objetivo como tal? El objetivo es para poder cubrir las responsabilidades que están derivadas del ejercicio de la función. ¿Por qué? Pues porque alguna razón sabemos que el notario está generando o puede generar actos, hechos o dejar de hacer cosas y que de alguna manera pueden significar una responsabilidad encima, ¿no? Entonces, para cubrir esas afectaciones, el notario debe de dejar esta fianza. Este monto, cabe mencionar que no es un monto inamovible, ¿sí? Este básicamente va a ser un monto que se va a ir cambiando o que se va a ir actualizando. ¿Esto en base a qué? Esto se va a hacer en base a cómo se vaya manejando las sumas, la unidad de medida de actualización. Esta fianza también debe de ser lo suficientemente vasta para poder pagar los daños, para poder pagar los perjuicios que precisamente se ocasionan. Y si esta fianza no llega a ser suficiente, la persona, el notario, el titular de la notaría, tiene que cubrirlo entonces, ahí sí, directamente con su patrimonio, ¿no? En este caso, si los daños y perjuicios fueron de 1,500,000 de pesos, pues el otro 500,000, no sé, vas a tener que hipotecar tu casa o no sé qué es lo que tengas que hacer para cubrir esa parte, ¿sí? Pues para que nos demos más o menos una idea, pues de lo rigurosa que es esta situación de la fianza. Esta fianza tiene que mantenerse, aquí es donde caemos con la parte de la amonestación. Esta fianza se debe de ir actualizando, ¿sí? Se va haciendo una vez cada año y se hace precisamente en el mes que acaba de pasar. O sea, el mes pasado, que fue febrero, se actualizan las sumas y se actualiza esta cantidad, ¿no? Si ahora es 1,000,000, no sé, no, 1,500,000 sería mucho. 1,000,000, no sé, 50,000 pesos, bueno, pues van a tener un decir, ¿no? Si las sumas no suben, no va a haber ningún problema. Si llegase a dar el caso, como por ejemplo, creo que fue el año pasado, en este caso el restante, el excedente, lo tendría que pagar el notario. Y con eso ya mantendría su fianza vigente, su fianza actualizada, ¿sí? Si es que se llegan a modificar las sumas. Aquí viene el punto. Si se llega a dar la cuestión de que el titular de la notaría hace caso omiso, por supuesto que lo van a sancionar, que es precisamente lo que acabamos de comentar, que es a través de una amonestación si es la primera vez. Este contrato se genera más bien a través de un contrato, si ya llevaron contratos, ya saben cuál es el contrato de fianza, y tiene que ser o se tiene que celebrar tal cual. Ahora, bien importante, porque en ese contrato de fianza, a comparación de la fianza normal o de la fianza civil, el fiador no tiene orden de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiador del contrato de fianza del notario titular se vuelve responsable solidario. ¿Qué quiere decir esto? Si verdaderamente la situación se llega a dar, por supuesto que el fiador no va a gozar de poder ser excluido, ¿sí?
Y en este caso, bueno, pues es lo que podemos nosotros manifestar con respecto a la parte de la fianza. Y estas son digamos que las sanciones que se dan como amonestación. En caso, como lo pueden ver, la mayoría tiene que ser por no cumplir obligaciones en tiempo y en forma. Así es como se da la falta. Si yo no cumplo como notario en tiempo y en forma, la sanción va a ser la amonestación por excelencia, ¿sí? Porque son faltas... digamos, no que estén bien, pero vaya, al final de cuentas son faltas menores, son faltas pequeñas. Ya de ahí vamos a analizar 13 artículos, bueno, vamos a platicar rápido 13 artículos que nos hablan de las otras imposiciones de las sanciones, tanto de las multas, de la suspensión, como de la cesación. Entonces déjenme, les voy a proyectar, bueno, hasta donde nos dé tiempo, porque ya no nos queda mucho tiempo. Si no, no hay problema. Si terminamos la actividad en tiempo el día miércoles y todavía nos queda un poquito, pues acabamos. Ya si no, pues lo tendremos que llevar al siguiente lunes. A ver. A ver si ahí ya aparece. Ahí está. ¿Por qué a partir del 242? Porque aquí ya nos empieza a hablar a partir del 242 acerca de las multas, ¿sí? ¿Por qué acerca de la cuestión de las multas? Porque recordemos que es nuestra segunda sanción, digámoslo, en orden de jerarquías, ¿sí? Entonces, en orden de jerarquía, después de la... vamos a decirlo que después de la cuestión de nuestra amonestación escrita, pues digo otra un poco más gravosa, pues ¿a quién le va a gustar que le peguen en el bolsillo? Pues absolutamente a nadie. Actualmente el UMA, si mal no recuerdo, si no ustedes también lo deben de saber, anda creo que en 96.22, creo, por ahí. Si nosotros checamos acá la multa que nos imponen, puede ir desde 1 a 30 veces la medida de actualización. Si se dan cuenta, no son multas tan grandes. Hablamos de que puede ir desde 92 pesos, eso nunca va a pasar, hasta que será como 2,800 y tantos, casi 2,900 pesos, ¿sí? ¿En qué momento le van a imponer al notario este tipo de multa? Esto va a ser por una cuestión de reincidencia cuando falta cualquiera de las que acabamos de platicar hace ratito. ¿Sí? Si vuelve a reincidir, a ver, ya te llamé la atención que tienes que estar en tu lugar de trabajo y otra vez lo volviste a hacer, pues toma tu multa, ¿sí? O en su defecto, por no haber mantenido la cuestión de constitución de la fianza, si yo tengo un retraso en poner, digamos que al orden mi fianza, también es esta. En el caso de por incurrir en algunas de las hipótesis del artículo 45, ahorita vamos a checarla para que no nos quedemos con esa situación. Bien importante, no en todos los supuestos, esto es bien consciente que lo tengamos acá. Solamente fracción 1, 4, 6, 8 y 9. Nada más vamos a ver la primera, si no, no vamos a acabar nunca. Ya me pasé, ahí está. Aquí está la 1, del artículo 45. Actuar con parcialidad en el ejercicio de sus funciones y en todas las demás actividades. Recuerden que el 45 nos habla de las prohibiciones, lo que no puede hacer el notario, que si lo llega a hacer, por supuesto que va a transgredir la norma y va a tener que ser sancionado, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el ejemplo. Si en este caso el notario tiene o genera alguna actividad de imparcialidad, bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que va a tener? Pues se le va a imponer una multa, esta multa que nos señala propiamente nuestro artículo 242. Ahora regreso al 242 para que sigamos con eso. Todavía en amonestación, si se dan cuenta, pues todavía no son faltas realmente graves, o sea, la realidad es que todavía siguen siendo, digamos de alguna manera, pues faltas leves, por mencionarlo así. En la tercera, y es donde nos vamos a quedar, del 242, nos dice que por generar actividades que no tengan nada que ver con el desempeño de sus funciones. Ya vimos, ya platicamos que el notario no puede desarrollar, no puede desempeñar ciertas funciones. Si por alguna razón hiciera caso omiso y las desarrollara, aunque lo tiene limitado o aunque lo tiene prohibido, se va a hacer acreedor precisamente a una multa de la cantidad que acabamos de comentar. Vamos a dejarlo aquí porque digo, la realidad es que todavía tenemos algunos supuestos que abordar
en cuanto a la parte de todos estos supuestos, de estos 23 supuestos del por qué se tiene que pagar esa multa. No es una multa unánime, es una multa máxima, porque ya posteriormente a la imposición de esa multa, ahí sí ya viene otra cosa, ya viene suspensión, que puede ir de 3 días a 1 año, o la cesación definitiva. Pero bueno, ya lo vamos a platicar si nos da tiempo el día miércoles. ¿Hasta acá tienen alguna duda o algún comentario? Sí, yo sé que no son muy inteligentes. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, ya nada más comentarles, no se les vaya a pasar. El orden lo vamos a determinar acá de cómo van a ir pasando a exponer su análisis de casos de responsabilidad notarial, pero sí pedirles que tengan muy presente, ¿no? Que tengan ya a la mano su material, que ya tengan a la mano todo para que no se les complique. Y así definitivamente no se pudiera por X o Y razón, bueno, pues traten de que esté cargado en tiempo y en forma la plataforma para que yo se los pueda proyectar, no pasa absolutamente nada. Bueno, si entonces ya no tenemos dudas, pues nos vemos ahorita en unos minutos en la siguiente clase. Cuídense mucho.